Buenas noches, queridos amigos. Otro lunes más, otro lunes de la Pirinola. Aquí estoy con mis compadres Carlito Lira, Héctor Lira, Daniel González. Yo soy el Negro Quiñones. A propósito del tema de hoy, hemos elegido un tema que ya desde hace un ratito que llegamos, ya nos generó cierto, pues más que debate, cierta triangulación de ideas. El tema que hemos elegido se llama el racismo en México. No, la discriminación. La discriminación en México, perdón. Y bueno, creemos que es un tema que da para muchos dimes y diretes. Pretenderemos, como siempre, que el doctor nos ponga en línea, porque es un tema muy extenso. Lo encuadramos y luego nos arrancamos a ver de qué manera nos peleamos, ¿no? Exactamente. ¿En qué coincidimos? Adelante, doctor. Bien. No sé de qué les parezca si nos referimos a un concepto de discriminación para centrar el asunto, ¿no? Sí. Esta sí es una descripción institucional, aunque también tiene origen académico, ¿no? Entendiendo la discriminación como cualquier situación que injustificadamente impida u obstaculice el acceso en igualdad a cualquier derecho en razón de condiciones personales. Entonces, ese sería el concepto de discriminación y de lo que estaríamos hablando. Ahora, yo siempre encuentro que todo el mundo da por sentado que no se debe discriminar. Pero me gustaría comenzar diciendo por qué no debemos discriminar. Porque es un asunto que me parece que debe divulgarse. Aquí, esto sí viene de mi ronco pecho, pero me parece que es justificable. Ustedes me dirán qué le quitamos, qué le agregamos o si lo modificamos. Échale. Nadie debe discriminar a otro porque todos tenemos la obligación de respetar los derechos de todo individuo. Entre esos derechos que debemos respetar, tenemos el de disponer libremente de nuestro cuerpo y nuestra mente. Por lo tanto, si el otro dispuso de su mente o de su cuerpo en un sentido, tenemos que respetarlo. Ahora, antes de eso, tenemos condiciones previas o condiciones naturales. Otra razón para no discriminar es que nadie es responsable por nacer con ciertas características físicas o mentales y porque, en última instancia, ninguna característica particular afecta la igual dignidad de todo ser humano. Yo sé que aquí podemos entrar a toda una discusión filosófica, pero no creo que valga la pena meternos ahí, sino acordar en términos generales qué entendemos por discriminación y por qué en términos generales no debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque enfrente tenemos un individuo con dignidad, dignidad que está conformada por sus derechos y que en términos de justicia no debemos violarlos. Y no se diga en términos de legalidad. Obviamente en México ya tenemos un marco constitucional y legal que lo prohíbe. Claro. Incluso instituciones que se encargan de velar porque, le llaman de prevención, pero en realidad se trata del ataque a toda una cultura que sustenta esto. Habría que ver si están funcionando o no para tal. Sí, claro. Ahora, una vez más. Yo creo que aquí la cosa es que antes de que digamos si están funcionando o no, creo que la discriminación está fuertemente arraigada en las personas. Es decir, así como el racismo es una parte de discriminación, y encontré una definición que decía, la creencia, al tener una creencia tan fuerte, es que está arraigada. La creencia de que una raza es superior a otra, lo mismo sucede en la discriminación. Entonces, conceptualmente podemos pensar que por sexo es inferior una persona, por ejemplo, un homosexual. No te digo que lo creamos en esta mesa, estoy hablando estás hablando de la cultura mexicana. O que la mujer es menos capaz para determinado trabajo, ¿no? O que por ser religión, por ejemplo, aquí somos católicos, pero si dices no, un musulmán o un judío, que están mal. Entonces creo que hay una creencia arraigada fuerte. Obviamente las leyes, entendiendo eso, son igualitarias, ¿no?
están en contra del racismo y la discriminación en cualquiera de sus ámbitos, por sexo, por condición social, por preferencia sexual, por religión, etc. Pero sí creo que en la sociedad está arraigada una discriminación y lo peor es que no lo aceptamos o que no lo podemos ver. O que no lo identificamos. No lo identificamos. Es todo un sistema de creencias, prejuicios y prácticas sociales súper arraigadas. Aprendidas, ¿no? Pero sí, desde O luego sea, heredadas, pero heredadas. una cosa importante en este asunto es que nosotros, o sea, incluyámonos todos, porque ahí Claro. el que no diga que ha sido discriminado o ha discriminado, me Yo cuesta estoy de trabajo acuerdo. creérselo, ¿no? Estoy de acuerdo. Tendría que ser, no sé, una gente muy educada en un ámbito muy, muy respetuoso de derechos, que sinceramente en México es difícil encontrar. Muy Ahora, difícil. esto viene desde épocas inmemoriales, o sea, estamos hablando de que los regímenes culturales, jurídicos y demás en México, antes de los españoles, incluso antes de la Claro, llegada de los había españoles, castas, ya teníamos completamente una Era de castas, cultura de ese tipo, con este tipo de prejuicios. Claro. Machismo, clasismo, jerarquismo, etc. En la colonia lo mismo y en la época moderna igual. Sí, claro. A pesar de que nuestras constituciones, desde la primera de 1820 24, La del 57 y Bueno, la del 17 también. sí, ya todas prohíben esa Claro. esa actitud. Pero en la práctica es Pero en otra la cosa, práctica, ¿no? la verdad es que Otra cosa. es otra cosa, ¿no? En la práctica es completamente diferente. Y además, hablando de contexto, el contexto mexicano es doblemente, no sé si doblemente o triplemente, pero se multiplica lo peligroso y lo delicado del tema, porque además en un país tan desigual como el nuestro, en un país con una brecha social tan exagerada y tan viva, ¿no? Esto esta sociedad, digamos, civilizada se queda corta, ¿no? Las sociedades avanzadas tienen esta cohesión de sentirse que todos están jalando para el mismo lado, ¿no? No importa que haya alemanes negritos, pero ya, ¿no? Sienten que están jalando para un mismo lado, al menos en ciertas cosas, ¿no? Por lo En menos, lo básico. En lo básico de convivir, en lo básico de la convivencia. Y hoy, señor de los datos, aquí en México nos pasan cosas que... A mí lo que me espanta del tema es cómo yo, que soy un ferviente creedor de la meritocracia y de la libertad per se, esto lo impide, lo corta de tajo. Totalmente. No, olvídate. No te genera los mismos accesos, las mismas oportunidades. Estamos siendo o sea, al ser discriminadores, somos en automático, coartamos la oportunidad, fíjate nada más de lo que te voy a decir, de alguien que pudiera tener las mismas habilidades, los mismos... O más, ¿eh? Y sobre todo que sí tienen los mismos derechos, pero se los estamos matando, ¿no? Claro. Y a eso iba yo con los datos que tú nos vas Sí, a dar. déjame antes de entrar a los números, creo que es importante señalar qué se entiende, qué actitudes se entienden como discriminatorias, porque muchas veces las realizamos y no sabemos que lo estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, cuando dices, bueno, yo hago bullying, pues no sé si cabe o no cabe dentro de eso. Netamente entra en eso, ¿no? Netamente, sí. Aquí- Está hablando... Depende, yo creo que el afán de ofender o de minimizar a una persona. No, pero la discriminación tiene un contexto más bien de segregar, de separarte. Yo me quito de no te me acerques, o no te dejo entrar a mi casa, o yo no, este rollo no. O sea, más de separarse. Fíjate, ¿no? fíjate. Lo otro de la burla y eso es a veces hasta al revés. Es pertenecer al grupo, es ser parte de una No, misma, pero ¿no? no estoy de acuerdo. Mira, en México tenemos una práctica, seguramente te estás refiriendo, a la convivencia en la que nos estamos señalando nuestros defectos y nuestras debilidades y nuestras características físicas no aceptadas socialmente o menospreciadas socialmente. En Querétaro lo llamamos carrilla, ¿no? Pero ahí hay un acuerdo entre dos personas que toleran, incluso se están dando vuelo y cuando uno no al otro, toleras, ¿no? pones un alto o te sales Pero, o te molestas. fíjate, ¿no? el organismo público encargado en México de señalar las prácticas que constituyen discriminación y atacarlas, dice aquí, obviamente en sus documentos oficiales, señala que las actitudes discriminatorias más usuales son insultos, burlas, miradas incómodas. Estamos hablando ya, por ejemplo, el caso de las mujeres, ¿no? Comentarios irrespetuosos u ofensivos,
Rechazo o exclusión. Obviamente incluye la que decimos. Amenazas o agresiones, de nuevo, expulsión de grupos y negación u obstaculización de derechos tales como salud, educación, trabajo. Sí, que ese es lo más Aquí grave. tenemos un concepto amplísimo, ¿no? Que yo creo que además es el adecuado, ¿no? Es el que... A mí se me hace súper grave el de la exclusión, porque hay gente que por su propia condición, o sea, en México, hablando de nuestro país, naces en una condición y salir de eso es sumamente difícil y sumamente adverso. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estás estigmatizado. La movilidad estás, social ¿no? Y se evita. antes de darte un dato, te voy a decir, pasa esto en otros países, van jalando a lo mejor el negrito o el morenito de Alemania, bueno, todos se juntan y van para el mismo sentido, lo han superado un poco más, mucho más que nosotros. Aquí el problema que tenemos... En Alemania, ¿no? Los bueno. campeones del... Sí, imagínate, ¿no? De dónde, Bueno, también son uno de los pueblos también más hay, educados, y ¿no? también hay, podrías hablar ahí los noruegos y los Daneses. que les llega mucho extranjero y aún así se van metiendo muy fácil en la sociedad porque hay mucho respeto en eso. Pero en México, déjame llegar a una cosa. Después de la conquista, en México nosotros discriminamos a nuestra propia gente, Sí. pero de una manera, yo creo que sería... Híjole, no, si lo vieran en otros lugares sería indignante, ¿no? ¿Cómo No, lo claro. hacemos? A Ridículo. nuestros propios, Ridículo. nuestros propios, Nuestra propia raza. a o nuestra sea, propia raza, ¿no? Entre menos tengas la raza mexicana, o sea, la raza indígena u originaria de nuestro país, es mejor. Eso es indignante, realmente. Antes es de un comenzar dato el programa, muy fuerte. les iba a decir cuál es el rasgo final, el rasgo más terrible de este asunto en México. Lo voy a decir ahora porque digamos que viene a ser oportuno. En México, a mayor tinte en la piel, menor calidad de vida. Claro. ¿Sí? Así de sencillo. Bueno, aquí te lo dicen en un dato que saqué, 7 de cada 10 personas que de tez morena sienten que tienen puestos menores o inferiores que los que tienen tez clara, aún mereciendo, teniendo más conocimiento, ¿no? Nada más de ahí empiezas. ¿Sienten que tienen puestos o tienen menores puestos? Se sienten discriminados. Eso lo contestan ellos mismos. Eso lo contestan ellos mismos. Pero hay otro dato que aquí sí es importante. Por ejemplo, entre las pieles más oscuras en México, el 16% logran una educación superior. Pero el 33.5% de esas tez más oscuras solamente tienen básica. Educación básica. No, trunca. O sea, la básica trunca. Y viceversa. ¿no? Y en las tez más claras, ¿no? Claro. Ahí tienes que... Y eso tienen- ya no es una percepción, eso ya no, es eso ya es una realidad, estadística. eso es una estadística. Y entre las tez más claras, el 30.4%. O sea, el tiene- 16% En de las oscuras, las tez más oscuras, se va al 30.4%. O sea, se dobla Del 16 al 30. prácticamente del 16 al 30 por ser nada más una condición de tez más clara. Y si te vas a la educación, a la básica trunca, es el 18%, cuando en las otras tienes el 35%. O sea, se invierte totalmente. Se la invierte, pirámide. Pero a ver, directamente, ¿qué ¿no? quiere decir? ¿Que los morenitos no Invertido. nos dan pase para la escuela? Perdón, ¿Qué quiere decir? inversamente no, proporcional. yo creo que El yo creo sistema que opera. Hay una condición, yo creo que podría decir incluso de pobreza. Es decir, Claro, de marginación. marginación. Es decir, en México, el nivel más acomodado económicamente generalmente son criollos. Claro. O sea, y de hecho, desde la conquista sí había ahí un clasismo, o sea, se decían los peninsulares y luego los Claro. criollos, o sea, había castas, pero ya que están hasta en los libros de texto, ¿no? Peninsulares, Aquí no se criollos, vale echar carrilla en el programa. mestizo Hoy no. y finalmente Eso viene, sí, Antonio. el indígena, ¿no? O el que no tenía ninguna mezcla. Ujú. Entonces, si eso lo vamos trayendo, Proyectando, sí. proyectando a la situación, a la época actual, Pervive. sí, Claro. y se han rezagado, ¿no? Pero mira, México tiene eso mismo que tú dices ha generado o generó históricamente una diversidad cultural que muy pocos países deben de tener, más los latinoamericanos, pero nosotros tenemos por una condición hasta geográfica, somos un país de inmigrantes y de migrantes, ¿no? Igual que se nos van, llegan y nosotros tenemos colonias de todas las nacionalidades que tú me digas y hemos tenido... pero en ese caso hay países mucho más, notoriamente Estados Unidos, ¿no? No, bueno, Aquí somos más bien mestizos. Indígena con español
Eso es lo que... Pero fíjate, también aquí nosotros, aparte de lo que tú decías de nuestra propia raza, porque ya hablar de razas me parece un estereotipo incluso Sí, claro. provocado accidentalmente. Estamos por utilizando nosotros, nada más ¿sabes? la Nosotros somos terminología. discriminadores incluso inconscientes. Nosotros, cabrón. ni lo somos. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto. Por una que somos. naturaleza cultural que habría Por que una entenderlo idiosincrasia, bien, ¿no? sí. Nosotros si lo traspolamos al tema un poco de la burla y con quien sí se pueda, pero no limites los derechos de nadie, estaría muy bien. Habría que ver que nosotros seamos unos contratadores de personal que no nos importen todas esas condiciones, ¿no? O sea, nosotros me refiero a nuestro grupo cercano, a nuestra sociedad, esta que estamos tratando un poco de transmitir estas situaciones. A mí el tema me parece que da para muchas cosas, pero una, como siempre, para hacerlo un poquito del que se queja de todo, a mí yo también siento una especie, que también es cultural, una especie de victimización automática. Yo por eso te pregunto, ¿por qué estos morenos no... Es pregunta, ¿eh? ¿Por qué no tienen acceso? ¿Por qué no acaban la escuela? Yo creo... Son que más... No, En el caso de la son más- percepción tienes razón, sí, pero en el caso de pero la realidad... La realidad ahí es es otra porque cosa. nacen normalmente las personas tez morena en este país o más morenas va relacionado también directamente con la pobreza. Claro. Entonces salir Pobreza y de ahí ya no solo marginación. con la pobreza y tez, sino marginación, ¿no? si tú eres Está bien, pero mucho más. toda la educación rural y eso, ¿no? Estoy tratando de asociar claro. ese Sí. segmento Sí. con esto que tú dices, ¿no? Pensando que en la parte rural haya más morenos que en las ciudades, ¿no? Aunque demográficamente el rollo viene cambiando. Pero bueno, hay toda la educación rural y toda la educación pública, no creo que le niegue el acceso a nadie, no. según yo. Ni, así ¿Por como- qué no terminan la escuela si ni la la empiezan? salud por necesidad, seguramente, porque vas abandonando porque tienes que irte o ser agricultor, ya no te da para ir a la escuela. Ahora, habría que ver también las pero entonces escuelas. el tema Es- de- es- pero esa- entonces, mira, el ya tema, no- el tema del tono de la piel da lo mismo entonces. No, lo que Son sucede los es que que... nazcan en un pueblito allá en la sierra o los que nazcan en... ¿no? Sí, claro, pero el pero- punto es que... Y la proporción de morenos en la sierra es diferente a la de aquí, ¿o qué? Claro, la marginación es histórica. Es decir, histórica. precisamente sirve hacer la referencia, ok. Si tú eres blanco, entonces tienes una serie de accesos históricos. Por eso, cuando nacen los hijos de blanco, pues están en mejor condición que cuando nacen los hijos de moreno. Esa es, digamos, una cadena histórica. En lo nada general, más. no en todo, ¿no? Que Pero sea, en lo general. o sea, cuando tú hablas de un estado que quiere romper con eso, lo que genera es movilidad social. La movilidad social debería estar generando que eso se vaya rompiendo. Sí. Pero el problema es que digamos que los mecanismos no han sido efectivos. Tan no han sido efectivos Sí. que hoy tenemos este resultado. Sí. Más moreno, menos calidad de vida. Sí, solo que, no sé si me estoy explicando. O sea, el tono de la piel, entonces, en este sentido, Entonces, ¿por qué? desde Porque- mi punto pierde relevancia. Las razones ¿no? Porque son entonces múltiples. porque somos más morenos. No, 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 hablábamos no. de ¿por qué nos morimos más? Porque hoy en No, México aquí somos un país coincide de que los enfermos. morenos son indígenas. Yo creo Está que, bien, porque creo somos que más. pierde relevancia cuando el color de la piel no te importa. Es decir, Ni a ti ni al de enfrente, ¿sabes? Oye, Y a ti hermano, ni al de pero frente. fíjate que en este caso, Pero en espérate. México no es solo el tono de la piel. O sea, hay No, muchas ahorita Es porque no. indigenismo. O sea, No, estamos porque hablando de los ahorita hablábamos pueblos de originarios, por ejemplo, que coincidentemente son morenos. Tú eres más moreno que Daniel, que Carlos, ¿no? Sin embargo, Es que fui eres a jugar seguro, golf. Es que fui a jugar golf. Eres educador. Es que diario tienes- juega Es que va mucho a Acapulco. 36 Claro, hoyos. claro que estamos hablando de una generalidad, ¿no? Sin embargo, se ha quedado, eso históricamente se ha quedado en un rezago también cultural. Es decir, No, está bien, y volvemos un poco a los temas que hemos hablado casi siempre al respecto de la educación cívica y esa que hemos hablado mucho de ese rollo. Me parece que estamos en pañales ahí y que eso generaría condiciones de mejora para que los estereotipos no fueran relevantes casi para nadie o tuvieran menor relevancia para que tú eligieras con quién estar o con quién no, a quién contratar, a quién no, a dónde ir y quién no. Pero sigo pensando que entonces esa condición en este país me parece que también llega un punto que se traspola a la victimización. Igual que con Por la supuesto, carrilla. eso no. Me discriminan, ¿no? Yo llevo toda la vida, a mí toda la vida me han dicho el negro. ¿no? Eso no lo negamos. Yo ahorita que estuve leyendo y estudiando el rollo, me puse a pensar si yo había sido víctima real, consistente, verdadera de discriminación.
Seguramente Es sí, que tú eres pero negro, no pero me eres di, guapo. o sea, no No me te di diste cuenta. cuenta. Ahí hay una O lo diferencia. terminaste aceptando como algo de parte del grupo. Puede ser que sí, pero escuchaba a este muchacho Tenoch Huerta que les hablaba el otro día, ¿no? Sí, sí, sí. Que El pues actor. sí, Hoy traigo ¿no? Y él unas mismo notas dice- del autor, Y él sí, mismo dice, precisamente. a mí no me dejan entrar a un bar en Polanco, ¿no? A mí me parece que exageran, muchacho, ¿no? Y está bien que sea una voz, y yo creo que no estoy minimizando el problema de la discriminación, que sé que existe y que me parece contundentemente dañino para una sociedad avanzada o civilizada, desde luego que sí. Pero me parece también que luego el victimario, ¿no? Que luego la víctima, ¿no? Podría ejercer su propio derecho. Yo quiero terminar la escuela, ¿por qué no la termino? Porque soy, ¿no? Sí, no, pero aquí estás hablando, o sea, entiendo casos que lo que tú dices, particulares. en casos particulares, oye, échale ganas, mano. Sí, está bien, no, pero estadísticamente resulta que si eres indígena, tienes Yo creo- menos yo les voy a posibilidades. platicar ¿Y lo ese que es un vi. problema de ser indígena? ¿O es un problema de que no ha generado Es el sistémico, Estado tal, claro, nación, claro. unas condiciones de igualdad para todos? Yo creo que es una Claro, deuda histórica. Porque la parte dirigente. Te voy a decir por qué te estoy normalmente- alegando esto. Porque me parece, y eso es un concepto completamente liberal, me parece que la igualdad es inherente a la naturaleza del ser humano. Claro. Es un asunto hasta de suerte. Ujú. No estoy tratando de ofender a nadie, es un asunto de suerte. Tú naciste en la ciudad y yo nací en el cerro. Ujú. Naciste rico y tú pobre. Pero para eso el Estado debe procurar y poner. claro, Pero- son mecanismos Fíjate, para mecanismos, reducir Lo que te eso. para quiero reducir decir, eso, ¿no? cuando tú piensas y reflexionas, dices, la igualdad es inherente al color de la piel, Sí, pero al el sexo, mundo te dice otra pero cosa. la discriminación se basa en creencias tan arraigadas tan fuertemente que se cree que hay superioridad. Hace rato lo dije. Está bien. La definición de racismo dice es una creencia Claro, es un en la dogma que se fuerte, cree sólido. que hay una diferencia de superioridad No, pero entre una la raza y discriminación otra, es una por práctica. decir una raza. No es un dogma. Pero espérate, está Decimos basada basada en en dogma. fundamento, hay una creencia. Y estas personas, incluso todos tenemos esa raíz Claro. pequeña. A la hora que lo razonas, Tan dices, tienes no, razón somos con lo que iguales. dices, que tener el dogma no afecta a nadie. No, es Exacto. cuando lo sacas, cuando Exacto, tú puedes actúas pensar con él. también Claro. caer después, Sí, sí, pero sí, si sí. tú no haces esa práctica y convives Claro. con todo el mundo, no eres un discriminador. Claro, a menos que te saquen un video como al coach gringo, ¿no? Un A coach. Paterno. Ajá. Hay un paterno. Bueno, déjenme. Déjame te digo termina, una cosa. termina. Nosotros lo vivimos en la época que íbamos a la discoteca. Ujú. Hace unos 5 años. ¿no? Hace 5 años todavía Yo seguimos pensé que viendo seguías algunos. yendo. Sí, Pero mira, Relató con la discoteca. sí no, se delató. Ya, sí. Se delató. entonces ya tiene que ver como 30 años, ¿no? Pero acuérdense Haber cómo dicho eran Artugurio. los cadeneros. Ujú. Y entonces llegaba la güerita, bonita, pásale, ¿no? Llegaba el güey con el carrazo, Pásale. pásale, ¿no? Si tú no traías ni el carrazo ni ibas con la güerita, bueno, pues por lo menos si conocías al güey que era banda. ¡Pájaro, pájaro! Ah, pues porque era chiquita. Rosco. Rosco. Entonces, pinche discriminación. Y el pájaro, el que dijiste pájaro, no sé qué sea. Ahora Pues resulta. ese cabrón, Es el pájaro pues meaplacas. también, ese también a lo mejor estaba, se discrimina a sí mismo, porque tampoco era el güerito ni traía el carrazo, pero dejaba Claro, entrar a claro, esto, es su ¿no? rol, O sea, claro. Como los policías en la frontera, en San Isidro o en Nuevo Laredo, los policías mexicanos hablándoles en inglés a sus paisanos y pinche mexicano, ¿no? Sí, 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 Es un poco lo inconsciente y lo natural de esta cultura de sentirte superior a los demás, ¿no? Por Y alguna razón. por alguna u otra razón, ¿no? Yo lo que creo que hablando de las sociedades, ¿no? Tiene este asunto pendiente todavía de veras hacer una cohesión entre lo rural y urbano. Lo rural Sí, ha dejado sí. casi de Sí, existir, hay muchas- pero algunos de ellos ni muchas siquiera divisiones. quieren venir para acá. Yo hoy sacaría de la jugada así, y a lo mejor no solamente por discutir el tema del tono de piel, porque me parece que solamente por estadística somos más, cabrón. Ahora ahí les va lo que dice la Mucho autoridad. ¿Cuáles son los principales motivos de discriminación? Primero, el aspecto físico. O sea, aunque queramos sacarlo, pues es el primero. Prieto, chaparro, gordo. Todo eso es lo primero que genera. Luego, la vestimenta o el arreglo personal. Que si eres emo, que si eres darketo, que si Reggaetonero. reggaetonero. Bueno, eso sí deberían linchar. Sí, se vistan como se vistan. Orientación sexual, obviamente. Edad
Y finalmente creencias religiosas. Género, Entre los top. Sí, dijo Género. orientación sexual. Perdón. No, género. Bueno, Ah, género viene acá abajo, viene acá abajo. Otros motivos que no son los principales sería condición socioeconómica, decíamos. Yo creo no que me es- llevo con esta Yo gente. creo que está en los primeros. que El engloba un clasismo. poco el aspecto y ese rollo. Ojo con una cosa, esta autoridad mide mucho las percepciones. Sí. O sea, Son encuestas normalmente. muchos ¿Cómo son se encuestas, siente entonces la habría que gente, ver ¿no? si la gente en la condición socioeconómica no lo señala o no le es tan claro, pues no se está quejando tanto, ¿no? Pero entonces sí está entre los secundarios. La forma de hablar, el lugar de residencia, qué colonia vives, qué ciudad vives. ¿Qué código postal tiene? Exactamente, es bueno, típica expresión. ¿Ves? Del río para allá Fíjate, es es una otro. expresión que Es yo creo que hemos totalmente- utilizado millones de Sí, claro. veces. ¿Qué Güey, código es postal? de El otro- sexo- es de otro código postal. El sexo y finalmente la nacionalidad. Por ahí tengo una pregunta a propósito. ¿Quién no ha discriminado? Yo también la traía para ustedes, pero ya me la ganaste. Yo creo que... No, la Yo verdad. creo que todos. No, ¿Cuántos yo creo minutos? que discriminado en este sentido radical, dañino, casi ofensivo, pero además limitativo del derecho del de enfrente. Tú hablabas hace rato de los derechos, ¿no? De respetar el derecho de los demás. Yo creo que yo muy pocas veces. La verdad es que sí. O sea, en el otro, yo creo que sí soy campeón mundial de joder por la Poquito. burla, ¿no? No, Y pues nun- es que ese nunca sería me he el colmo, sentido Moreno. finalmente víctima. Bueno, a mí me echan carrilla, yo creo que en la misma dimensión que, Sí, sí, que- sí. que yo la he hecho. Ujú. Pero el otro día escuchaba, por ejemplo, hablando, no me voy a salir del tema, aunque no lo creas, hablando a Jordan Peterson, ¿lo has escuchado? Este cuate está muy interesante, se lo recomiendo, porque además hablaba con una feminista, ¿no? Que si alguien reclama discriminación, pues son bueno. en este sentido feminista, ¿no? Y él le decía, no es que, a ver, como un poco lo que yo decía, no es que las mujeres ganen menos, lo cual está comprobado, pero él en este argumento decía, no es que las mujeres ganen menos por ser mujeres, es que a lo mejor producen menos, yo no sé, o a lo mejor algunas mujeres ganan más que el mismo güey, que produce más, no es un tema de género, como yo creo que no es un tema del Es un tono de la asunto piel. económico, es una Eso razón puede- económica. Exactamente, puede ser una razón de habilidades, aptitudes, alcance, ¿cómo se dice? Productividad, de productividad productividad social, de simpatía, ¿no? Hay muchísimas cosas. Y el Sí. mexicano podría salir adelante, según yo, olvidando, o sea, sin colgarse un poco de me discriminan, por eso no Dejar voy, de ser ¿no? víctima, ¿no? O sea, insisto que no lo quiero minimizar el asunto, pero sí veo un dejo alto de victimización que compitiera incluso con la discriminación, ¿no? ¿Sabes en Porque qué entonces, ambiente eso Te voy a dejar podría una funcionar? pregunta para que me contestes. Perdóname que te interrumpí. Si yo tengo en mi mano contratar vamos a ir a los morenitos, a un morenito, ¿no? Y a un güerito. Y además el güerito es medio sangrón, ¿no? Y con un estereotipo que igual te puede chocar y sin calcetines y con un Rolex, ¿no? Digo, este chavo no necesitará chamba. Pero me demuestra que tiene las habilidades que yo necesito. Claro. Tú me vas a decir, sí, agarraste al güerito por güerito, ¿no? No. Bueno, no tú, ya sé, pero lo que quiero decir es que la Alguien estadística podría te va a decirlo. decir que, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros mismos nos ponemos en desventaja cuando nos victimizamos porque sí, ¿no? Ujú. O sea, Yo con el número, yo aquí coincido mucho con lo que dice Daniel. Este número también da porque la mayoría del indígena, que es el más discriminado en Es este moreno. país, es moreno. Entonces, eso también estadísticamente, tú vas a la parte indígena del país y son los que más analfabetismo, más abandonan la escuela, menos o peores condiciones. pero no porque sean de vida indígenas ni no, porque sean morenos. No, porque hay una discriminación a ellos o porque históricamente no han tenido las porque oportunidades no o son- el gobierno no los hemos atendido. no los ha atendido para poder hacer una cuestión más Tú me igualitaria. ibas a decir ahorita algo, doctor. O sea, yo justifico esta parte de la tez morena porque es donde encajan también la mayoría de Sí, los... se me hace gravísimo. Es que O sea, mira, se me yo hace te quiero decir gravísimo. una cosa. es muy grave. Yo entiendo el punto que dices y me parece muy válido. Es más, yo creo que en México ya hay una movilidad social fuerte. Para empezar, en México la gran mayoría de los mexicanos somos mestizos. O sea, Para empezar a platicar. para empezar. Bueno, pero si tú ves dónde se concentra el dinero, es principalmente los que tienen mayor dinero. Históricamente son los blancos. Blancos, por O sea, supuesto. entonces eso también es una realidad. Esa es una En realidad. todo el mundo, ¿no?
creo que en todo el mundo, pues Bueno, estamos hablando ahorita, estamos En el hablando... Congo no. Incluso en África, los sudafricanos Estoy de acuerdo. No en toda colonizados. ¿no? Colonizados. Pero entonces tiene su... Sí, tiene un Tiene su sentido historia, histórico. tiene sentido histórico. Ahora, México, obviamente, yo creo que muchísimas personas no se victimizan, pero sí son o somos víctimas de eso. Te voy a decir, estaba leyendo, el insulto más fuerte, o de los más fuertes que hay en México, es Naco. grítale a alguien indio. Ay, así. Pinche indio. Indio, Sí, naco, tienen, tienes toda la son, razón. son parientes. Indio, naco. Luego, otros que estuve hoy... Sí, está bueno ese indio. A mí me pinche tocó indio, estar con, pinche un, naco. una persona muy morena en España y que los españoles, bueno, te estoy hablando hace 25 años, que le decían, es que estás muy mexicano, muy indio, pero muy moreno, ¿no? Y otro español, creo que también en España y en el mundo se ha avanzado a la igualdad, al no discriminar, espero no equivocarme con eso, lo insultaba y le hacía ver como indio. A Hugo Sánchez le tocó que le gritaran indio, ¿no? indio en la tribuna. Y aún así se ganó el respeto de todos, ¿no? Pero No, le pues eso gritaron se sigue y era haciendo hoy, discriminación. y Claro. todavía claro, se claro. grita. ¿No se acuerdan de Thor recientemente que renunció a jugar en un partido por la Eto'o. misma razón? Que ¿Quién? Eto'o, Samuel Eto'o. Ahora lo vemos en la policía de Estados Unidos, etcétera. Incluso Fue el yo creo... movimiento hoy en América, ¿no? Bueno, en Estados Sí. Unidos. Bueno, el trompismo hace rato mencionábamos, el trompismo es un supremacismo. Y probablemente el anti-AMLO Bueno, también, tiene ¿eh? un rasgo de supremacismo. O sea, No, El el anti-AMLO anti-AMLO es también. claramente una de las connotaciones que tiene el odio a AMLO es pinche naco. El odio... Fifís y El odio Chairo. excesivo, ¿no? El odio Oye, y excesivo hay, como- a ver, como- ahí les va una buena. ¿Hay discriminación de vuelta? Pues Claro. pinche riquillo. claro, Claro, que sí lo hay. Claro, ¿No? claro. Yo también le he sufrido esa tremenda. Sin embargo, o sea, yéndonos a la parte de discriminación, cuando es de vuelta, yo creería que es más un insulto, porque no estás coartando ningún tipo de libertad. No, pero sí hay casos en los que O sí, probablemente en los porque que no sí. tengas no te el dejan poder. entrar. Si se no te dieran, dejan- si se dieran. Si Pues se si tú dieran, quieres ¿no? entrar a una cantina por algún motivo, y bueno, pues aquí nomás Fíjense que entran hay una Sí, cosa. ahí sí podría ser, ¿no? Hay una pero cosa- simplemente el insulto, a veces nomás se queda el insulto de abajo, ahora se queda de abajo, para arriba se Sí, queda más cuando el es de insulto. molestia, cuando es un pleito, pues Que el- obviamente que vas el- Pero a a, ver, vamos vas al a tema- decir los vamos- improperios Vamos que... al tema de eso de indio y tal, ¿no? Que nos queda claro que cuando lo haces profiriendo un insulto, estás discriminando, ¿no? No, pues sí. Pero, ¿cuáles son los otros? O sea, naco, indio, negro, sin agraviar, gordo, panzón, son los clásicos, ¿no? Típicos. Y luego Les el, encargo el un puto, texto de joto, Viri Ríos todo eso, que ¿no? puso en El País de las mujeres, pero por feas. Está O interesante y bigotonas, reciente. o bigotonas. Está reciente. O bigotonas, Ah, bueno, como este Tiziano cuate Ferro. Tiziano Ferro hizo un comentario de las Sí, mujeres sí, sí. bigotonas. Pero ella puso que las mujeres no se les da la chamba no solamente por ser mujeres, sino por ser feas. Claro. ¿No? Entonces, esa es una discriminación que coarta tu derecho No, bueno. a competir en igualdad. Sí, allá, desde ahí ya no puedes, porque debería ser por méritos, por conocimientos, por Exactamente. habilidades, Ahí aptitudes, es todo el- eso. Incluso, fíjese, por ese camino se llega a algo que ya entra en un ámbito muy académico, pero que vale la pena mencionarlo, la discriminación positiva. La discriminación positiva es una política que pretende equilibrar o resarcir una deuda histórica con cierto ámbito. Con Y ciertos no- parámetros de evaluación. Pero no tiene un doble filo. Sí, Fíjate, tiene- de igualdad hay de que tener género. cuidado. Tiene que haber el mismo número de diputadas que diputados por. Ahí Podría la haber más discriminación- mujeres. fíjate, la Yo no estoy de acuerdo en discriminación eso. positiva, Por ejemplo, tampoco. si hay hombres, Es hay más hombres que discriminación tienen positiva. más conocimiento que las mujeres, porque hay menos para empezar. Entonces, no Ahí se estás me hace- discriminando. Ten- Estás ten- discriminando Tengan aptitudes y cuidado porque se capacidades. están metiendo en un embrollo Pero la académico discriminación muy, positiva muy- se va hacia allá. muy ¿eh? fuerte, ¿eh? Mira, no es que me meta en brillo, es una opinión personal. Ah, ok. Es decir, Está bien. si hay 7 hombres más capaces que el resto de las mujeres, si requieres 10 puestos, pues pones 7 hombres. Si Como- fueran 7 mujeres las más capaces, Las entonces pones. pones a 7 mujeres. y Como solamente opinión hay 3 personal, hombres. te la voy a respetar, pero en términos de argumentación ética no es sostenible.
pero como lo dices, es una En opinión igualdad. personal, Hablando está bien. de equality nada más. No nos metamos ahí porque se Sí. nos van 2, 3 Luego, temas. luego nos Podríamos- metemos porque vale la pena. Ese es un debate bien Porque interesante. podríamos hablar mucho, pero estoy diciendo Claro. algo personal. Pero está muy bien. Y Ahí estamos, puede ser además, que eso estamos hacemos aquí. sustentados ¿Sabes qué parece? no en el sexo, en La la capacidad de capacidad. habilidad. Pero ¿sabes qué parece? Que eso es aparente, es, digamos, de primera instancia, así lo parece, pero Sí, probablemente No, sea. pero tiene razón. Hay que Sí, hacer sí, eso hay para. un contexto, rápidamente, probablemente sea eso. Hay que hacer esto para que entren las mujeres al juego. Claro, si no por se eso van a les quedar dije, hombres, ¿no? ojo con no meternos en Por eso va a ser discriminación. un argumento Cuidado. un poco más, Ok. más técnico. Sí. Principales ámbitos en los que opera la discriminación en México. Servicios médicos. Y fíjense, ahí la queja es de la gente marginada. Obviamente, ¿verdad? No va a venir de la generalidad. Pero aquí caemos en el asunto de percepciones. ¿Quiénes se quejan? Pues los marginados que estás en un problema médico y ahí es donde más lo resientes, ¿no? Si no te tienes acceso, bueno, claro que vas a sentirte muy afectado. Luego, en términos generales, el transporte público. En el transporte público está muy señalado ese ámbito como lugar de violación. Me refiero a violación de derechos en general. Luego, el lugar de trabajo, o sea, ni siquiera el acceso al trabajo, sino el lugar donde se prestan los servicios. Luego la escuela y finalmente la familia. Y la familia fuertemente, o sea, no es un ámbito en el que digas, aquí me siento guarecido, estoy en un lugar. Sí, para nada. No es un lugar donde la opresión y la discriminación se dan. Sobre fuertemente. todo, yo me imagino que se refiere ahí al machismo. Y al color. También, imagínate la gorda, La morena y la güera. el chaparro. El chaparro. El listo y el tonto. Sí, también. sí, A claro. mí me pasó. Mira, Pero ¿cómo mira, acabó? me decían solito el listo. dijo, sí, Solito sí, dijo. sí. Me decían el listo. Siento que te metiste solo. Por cierto, y hablando de este tipo de lo que nosotros llamamos carrilla, que en todo caso viene no solamente un asunto de prejuicio, sino de juicio final, ¿no? O sea, ya hoy hay demandas públicas y juicios sociales al respecto del que echó una broma, ¿no? Este famosísimo tema del chocoflán de este youtuber Chumel Torres, ¿no? A mí me parece que estaba haciendo una broma, ¿no? Pero creo que, bueno, en todo caso se pasó. Si tú echas una broma con alguien que no te esté escuchando, con que no te la recibe, a lo mejor deberías tener cuidado. Pero entonces nuestra comedia histórica mexicana ha incurrido en discriminación desde siempre, ¿no? claro. O sea, y ha ido a ofender y a ofender y a ofender y ha sido Es clasista. que no puedes y ha hacer y ha comedia sido más que en racista. ese contexto cultural, si no nadie se va a reír. Ha sido completamente racista nuestra Totalmente, comedia, ¿no? totalmente. Y nosotros ponemos a hacer parodia a la India María, que suponía una india. Y hay otra india, la Sí, India sí. Yuridia. 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 Pero en el caso, fíjate, el caso de Chumel, a mí sí se me hace un poco... Porque puedes decir la broma, vaya, en una reunión o que no pasa de ahí, pero él es un comunicador, ¿no? Vaya, a lo que yo voy es que aparte es un menor de edad, que ahí sí ya es Sí, no, eso hay que tener mucho cuidado. hay que tener con- mucho cuidado con eso. Pero- Y está discriminándolo. También, eso, o sea, la expresión en per se tiene... Es Sí, el hay que test- tener mucho el Pero cuidado. test además de se la piel. acrecenta con la producción masiva de las redes sociales al respecto de cualquier tipo de comentario, ¿no? Claro, pero está mal. O sea, es un comentario. Sí, yo en creo que, términos generales. yo en lo personal. Mira, a la hora que se trata de un menor de edad, hay que tener mucho cuidado. O sea, Porque aparte no la tiene misma forma de institución, defenderse, ¿no? te dice, en el caso de menores de edad, se exacerba la protección. En cualquier ley, todo lo que tenga que ver con protección de los derechos infantiles se exacerba Sí, mucho. se exacerba. Y un juez, bueno, te condena a No la hay primera. forma. El menor de edad, ya de entrada, es un menor de edad y está siendo discriminado un menor de edad. Por Y un luego mayor de edad. por un mayor de edad. Y luego le estás aumentando El color de su descrédito piel. social. Porque aparte es el color. El apodo es por el color de su piel Claro. y cómo se pinta el pelo el niño. Entonces, quiere decir, él no puede. Si fuera un güerito, ¿no? Si fuera uno de tez blanca y se pinta el pelo güero, no pasaría Se nada. pinta ¿no? de negro, ¿Qué también decían sería de la familia del Sería un presidente? imposible. Sí, ¿no? ¿Qué decían de la familia del presidente Peña? Ay, qué guapas sus hijas, sí, están guapas. La esposa, la La gaviota. gaviota, ¿no? Qué guapa, ¿no? Sí se ven cuando el grito, qué elegantes se ven, y no sé qué.
desde esa parte ya estamos discriminando nosotros. No, y hoy mismos, discriminaron ¿no? al vestido, hicieron una parodia del vestido de una y Sí, otra. el vestido y el hijo. Y ¿no? esa O sea, parte esa cultural, parte nosotros los está- mexicanos nos reímos de nosotros mismos, cabrón. O sea, nosotros tenemos en nuestra cultura esa... Yo por eso separaría el rollo de la victimización, de la broma y de la discriminación. Me vas a ver, corrígeme si el término aplica, de la discriminación efectiva, ¿no? O sea, la real, Sí, esta que te afecta en el discriminación trabajo, en la escuela, pues, que te jode, que te separa, ¿no? Si somos Que te mexicanos segrega. todos, creo que indio, ¿no? Somos mexicanos, y aparte convivimos en todos lados. Una vez yo hice un trabajo ahí en maestría de urbanismo, en donde en un hoyo de golf de campestre, lo que tú ves desde el hoyo, cuando tú pegas, es unas casas sin aplanado y todas feas ahí en la reforma agraria, ¿no? Sin ventanas, todas feas. Pero si tú te subes ahí, que yo hice el ejercicio de subirme ahí, ¿no? Lo que tú ves en la reforma agraria, en una colonia de bajos recursos y tal, es un campo hermoso, verde, precioso, ¿no? Facundo Cabral decía, pobrecito mi patrón, no sabe que el pobre soy yo. que el rico Pues, soy yo. el rico soy yo, ¿no? Entonces, yo Piensa creo que sí, que el pobre soy piensa que el pobre soy yo. Si nosotros 40. vamos hacia allá y transmitimos eso, yo a mis hijos les digo, pues sí, aparte sí tengo uno morenito y otro blanquito y tal, pero como yo nunca me di cuenta de ese rollo, ¿no? Ahora me doy cuenta que me ponen a estudiar ustedes estos temas, pero yo nunca he sentido que me digan negro Quiñones por... Sí, alguna vez ahí hay seguramente dos que alguien sí se asuntos. pasó. Ahí hay dos ¿sabes? asuntos, fíjate. En un juicio, la pura intención del daño ya es punible. La pura intención. Ok. Y la efectividad es otro asunto. La Entonces, efectividad en las la dos- práctica, Ajá. o sea, Entonces, cuando te tú quedaste dices- sin chamba, no te dejaron entrar al antro, esa es una... O sea, la efectiva tiene una penalidad, pero la pura intención ya tiene otra. Eso está O sea, buenísimo. ajá. Entonces, por ahí depende de qué perspectiva adopte el juez, pero normalmente eso va a decir, me quiso dañar, pero no me dañó, pero sí lo intentó. Ah, ok, por el puro intento ya tienes. Me parece Ahora, buenísimo. si te daña, además. Ok. Ahora, a mí algo que me gustaría señalar sobre México es un mapa no un mapa, un conjunto de mapas que tiene la comisión, que si tú los pones uno sobre otro, acabas viendo que el sureste mexicano, no el sureste, el sur mexicano está en oscuro. Sí lo vi. Lo cual, pues obviamente, otra vez pone este asunto claro. Más al norte, más mestizo, más dinero, menos discriminación. Y viceversa. Por último, me gustaría Tenemos que cerrar, ¿eh? rapidísimo Tenemos que decir, creo que debemos avanzar y dar oportunidades, quitarnos esa parte, empezar por nuestros hijos, porque son las generaciones Claro, que la vienen, educación nos y empezar corresponde. a quitar eso. No tendríamos, si no se hubieran quitado en ciertos países eso, y aún en ciertos países lo siguen teniendo, pero no hubiéramos hubiéramos disfrutado la música de Michael Jackson, no hubiéramos visto a Jordan, o sea, tanto estas personas que han hecho un han cambio. No sumado tendríamos la realmente a filosofía del humanidad. siglo XX si no hubiéramos tenido judíos. Sí, o un Martin Fíjate. Luther King, o sea, todas esas personas que se ganaron a pulso, pero también la sociedad fue abriendo. A lo que yo voy es que en todas esas personas que discriminamos hay gente súper valiosa, Claro, hay pero a gente veces valiosa en nunca todo- en salen todas las- porque no les damos la oportunidad. Entonces hay que empezar a cambiar eso, hay que cambiar nosotros, hay que cambiar a nuestro ¿Y entorno y a nuestros hijos. a quién le corresponde la educación? Que bueno, aquí sí espero que Estado, estemos de ¿no? acuerdo que la educación es la vía, ¿verdad? Claro. Bien, yo creo que el Estado no ha hecho su parte. Estoy de acuerdo. Nosotros tampoco hemos También hecho no la hemos nuestra, hecho. pero al Estado es al que le corresponde. Es cierto que corresponde. también nosotros, es cierto. A cortar la Nosotros brecha al también. Estado y poner situaciones más igualitarias para todos. Hay que invertir mucho tiempo, dinero y esfuerzo como sociedad por muchos años. Hay que para exigirle, tú lo dijiste en algunos de los programas, hay que exigirle al famosísimo Estado, ¿no? Este Estado todopoderoso, que ahí ponga las Claro, ahí baterías. es En esta donde- educación cívica podríamos traspasar esta barrera que nos hace hoy sentirnos diferentes. Educación Si somos diferentes cívica y porque nacimos epistemológica diferentes. que están abandonadas, Siempre ¿no? vamos a ser diferentes. Que llegues al Hay que aprender a punto- convivir en medio de nuestras diferencias. Yo siempre lo digo. Y además incluye todo, ¿no? Hasta cayéndonos mal, o pensando diferente. Hay que aprender a convivir traspasando o sea, trascendiendo nuestras diferencias. Somos Y diferentes, pero en valemos nuestras lo mismo. condiciones. Hay, hay una cosa así rápida, en la parte de discriminación. Por supuesto, el Estado tiene una labor importante en la educación, ¿no? Cambiar las mentes. Pero también la sociedad debe hacer un cambio fuerte y te lo voy a Sí, decir. colaborar en lo la que moda. pueda.
la moda ahorita de estar excesivamente flaco, pues también crea un shock para el que no puede estar así, fit. La moda de modelo súper bonita, del artista que está muy galán y todo, tiene unas facciones muy estéticas. Eso es el maldito capitalismo, ¿eh? Pues probablemente sea el capitalismo, probablemente sea lo que tú La quieras. ahorita que ya nos vamos, güey. Pero realmente Tienes razón. la moda, imagínate, también nos manipulan mucho. Tú te gusta mucho una jerga, no una jerga, una camisa de jerga hecha por un indígena y realmente Una camisa huichón. difícilmente te ¿Te la acuerdas pongas. una jerga esas que tuve de Raiders? Como Fernández Noroña te veías. Sin embargo, si llega la moda y un diseñador europeo se lo pone a una modelo, Ya. bueno, ya. Ve el caso todo de el esta mundo, ¿no? actriz, Yalitza Yalitza Aparicio, ¿no? Hijo, ese tema nos da para muchas cosas, creo que se nos acabó el tiempo. Vámonos, se Pero dijo buena parte hoy es de de lo los importante. programas que mejor hemos concluido, se me hace. Yo me la paso muy bien platicando con mis compadres. Espero que ustedes también nos sigan viendo, pónganle like ahí nuestro producer. Mándenos comentarios, por favor. Póngale like, suscríbase ahí a la página. Escríbanos. Métanse a Comentarios, Facebook. en sus Díganos que comentarios. somos unos compartan, ridículos. por favor. Díganos lo que sea, díganos negros. Háganos a bullying, mí, si quieren. Háganos bullying. Nosotros entendemos muy bien que así nos quieren. Somos tolerantes. Exactamente, nos faltó hablar de Popper y la tolerancia. Pero bueno, nos vemos el próximo lunes con otro buen tema. José Al, como siempre, muchas gracias, señor Gracias. productor. Carnales, nos Hasta vemos el luego, próximo que lunes. estén bien. Bye. Buenas noches. Te quería decir una cosa. ¿Tú qué Chinga dices? tu madre. Fíjate. Es lo que yo pienso, ¿eh?